Me llamo Leonor Guzmán. Tengo 62 años. Era una tarde tranquila cuando sonó el teléfono, con esa luz dorada de Guanajuato que hace que cada ventana parezca un cuadro. Estaba en la cocina regando mis plantas de albahaca, la radio sonando bajito, cuando escuché la voz de mi hija al otro lado de la línea. «Mamá, ¿soy yo? ¿Estás ocupada el viernes por la noche?» Su tono era cuidadoso, demasiado cuidadoso. Alejandra siempre ha hablado como si temiera romper algo frágil cuando las emociones están a flor de piel. «Viernes», dije, secándome las manos con un trapo de cocina. «No tengo planes». «Qué bueno», respondió rápido. «Ven a cenar, solo la familia, nada del otro mundo». Hubo una pausa antes de esa última frase, y en ese silencio sentí algo delicado. Algo que ella no quería nombrar. Acepté, por supuesto. Había querido pasar más tiempo con ella, con Gabriel y la pequeña Isabel. La casa estaba demasiado silenciosa últimamente, llena de pequeños ecos de mi esposo. Rafael había fallecido hace 2 años, pero a veces, cuando la luz del atardecer caía sobre el porche, casi podía escuchar sus pasos de nuevo. Después de colgar, me quedé un buen rato junto a la ventana, el teléfono aún cálido en mi mano. La invitación era sencilla, pero ese tono suave, deliberado, casi ensayado se quedó conmigo. Esa noche horneé, como siempre lo hago cuando los nervios me ganan, pastel de manzana, el favorito de Rafael. El aroma llenó la casa, dulce y pesado, envolviendo los bordes de mi inquietud. El viernes llegó y llevé el pastel al coche, manejando por las calles empedradas de Guanajuato, con los árboles de mezquite balanceándose sobre mí. Mientras más me acercaba a la casa de Alejandra, más fuerte se hacía ese nudo silencioso en mi pecho. La casa de Alejandra estaba al final de una calle tranquila en San Miguel de Allende, con persianas blancas que brillaban bajo los últimos rayos del atardecer. Había estado ahí miles de veces, pero esa noche algo se sentía diferente antes de que siquiera llegara al porche. Las cortinas estaban cerradas aunque las luces estaban encendidas, y una música suave de piano sonaba justo lo bastante fuerte para llenar el silencio entre mis pasos. Alejandra abrió la puerta con una sonrisa rápida que no llegó a sus ojos. «Mamá, qué bueno que llegaste». Gabriel apareció detrás de ella, con las mangas arremangadas, el olor a pollo asado con mantequilla de limón saliendo de la cocina. Me abrazó con calidez, pero sus brazos estaban tensos. «La cena está casi lista», dijo. Entré al comedor, sosteniendo el pastel de manzana con cuidado, y me detuve. La mesa estaba hermosa, demasiado hermosa para una simple cena familiar. Las velas titilaban en portavelas de cristal, su luz reflejándose en las copas de vino. El mantel de lino más fino de Alejandra cubría el centro, con un borde dorado. Y entonces lo vi 4 platos, 4 juegos de cubiertos, 4 servilletas dobladas sobre la vajilla blanca. Por un momento, pensé que había contado mal, pero no, éramos 3 en la habitación. La 4ª silla estaba en la cabecera de la mesa, el lugar de Rafael. Sentí algo hundirse dentro de mí, como una piedrita cayendo en aguas profundas. La servilleta en su lugar estaba perfectamente doblada, el cuchillo alineado con precisión junto al plato. Ya había una copa de vino tinto servida. Alejandra se giró hacia la cocina, esquivando mi mirada. Había dicho que quería que la cena se sintiera como en los viejos tiempos, pero esto parecía una sesión de espiritismo. «Siéntate donde quieras, mamá». Dejé el pastel en la mesa y apoyé las manos en el mostrador para estabilizarme. «Alejandra», dije en voz baja, «¿por qué hay 4 lugares?» Los ojos de Gabriel se desviaron hacia su esposa. Su expresión me dijo que esto no era un error. Alejandra se quedó inmóvil, de espaldas a mí, por un largo momento. El único sonido fue el ritmo lento del piano, una nota temblando contra la siguiente. Cuando finalmente se giró, su rostro estaba pálido. De pronto parecía joven otra vez, como la niña que venía a mí con las rodillas raspadas y verdades a medias. Mamá susurró:
su voz apenas cruzando la luz de las velas. Hay algo que nunca te contamos. El aire se sentía más pesado de lo que debería. El aroma a limón y vino volviéndose áspero en mi garganta mientras sus palabras colgaban entre nosotras, frágiles y definitivas. Alejandra no volvió a hablar por un largo rato. Luego caminó hacia el aparador con movimientos precisos y abrió el cajón que le había dado hace años para guardar los manteles. En lugar de servilletas, sacó una caja metálica pequeña, de plata opaca, con las esquinas desgastadas, del tipo que Rafael usaba para guardar sus señuelos de pesca. Para ti, dijo suavemente. Mi aliento se detuvo. En la tapa, con la letra de Rafael, estaban las palabras para Leonor. Las letras estaban desvaídas, pero reconocería esa caligrafía inclinada en cualquier parte. Me senté lentamente, con las palmas húmedas contra el mantel. ¿Dónde encontraste esto? En el estudio, dijo ella. Detrás del viejo librero, Gabriel lo encontró cuando estábamos moviendo algunos libros de papá. Habían querido decírmelo antes, pero Alejandra insistió en esperar hasta entender qué era. Gabriel estaba cerca de la puerta, con una expresión reservada. Pensamos que era mejor no abrirla, añadió. Hasta esta noche. Alejandra dudó antes de poner la caja en la mesa. La encontré hace meses, admitió. Quise decírtelo, pero no sabía qué había dentro, ni si quería saberlo. La caja era más pesada de lo que esperaba. El cierre chirrió cuando lo levanté. Dentro. Todo estaba ordenado, recibos bancarios atados con una liga, algunos sobres amarillentos y una memoria USB negra envuelta en papel de seda. Debajo, el leve aroma a cedro y papel viejo flotaba, familiar pero distante. Tracé la caligrafía en uno de los sobres. Mi nombre otra vez, Leonor, escrito con el mismo cuidado que usaba en cada tarjeta de cumpleaños, cada nota de compras. El aire se sentía denso a nuestro alrededor. Alejandra se sentó frente a mí, con las manos tan apretadas que sus nudillos se veían blancos. Mamá dijo en voz baja, lo que sea que esté ahí dentro, podría cambiar cómo lo recuerdas. Sus palabras cayeron como una advertencia. Miré los sobres, los bordes metálicos de la caja reflejando la luz de las velas, y me di cuenta de lo pesado que podía sentirse un secreto incluso antes de leerlo. Alejandra estiró la mano, temblando, y apagó la música del piano. El silencio repentino nos presionó, del tipo que solo llega antes de algo que no se puede deshacer. El primer sobre era delgado, sellado con cinta en lugar de pegamento, como si Rafael lo hubiera cerrado apresuradamente. Mi nombre estaba escrito al frente, sin saludo ni fecha. Deslicé mi dedo bajo la solapa y desdoblé la hoja que había dentro. Leonor, comenzaba. Si estás leyendo esto, ya no estoy aquí. Espero haberte dejado con más amor que preguntas, aunque sé que tal vez no sea así. La letra temblaba en algunos lugares, irregular, como si la hubiera escrito de madrugada. Tal vez el daño de la tormenta del mes pasado aflojó el librero. De lo contrario, nunca lo habría encontrado. Una vez me preguntaste por qué no podía jubilarme antes. La verdad es que tenía miedo. No por dinero, sino por lo que descubrí en la firma. Supe que nuestra división financiera estaba moviendo fondos, millones de pesos, a través de cuentas fantasma en el extranjero. Gente con la que trabajé por 20 años lo estaba encubriendo. No podía probarlo sin arriesgar todo. Reuní lo que pude, pero en el momento en que lo hice, me di cuenta de que alguien también me vigilaba. Dejé de leer, con la boca seca. Las palabras no sonaban como el hombre que arreglaba lámparas del porche y tarareaba rancheras en el jardín. Este era otro Rafael, alguien cuidadoso, calculador, cargado con un secreto. Las siguientes líneas eran más temblorosas. Si algo me pasa, no será un accidente. He escondido los documentos en un lugar seguro, fuera de las oficinas de la empresa. No los busques. No confíes en nadie que diga que viene de la firma. Esta caja contiene solo lo que es seguro compartir. Suficiente prueba, pero no toda la historia.
Hice lo que tenía que hacer para protegerte a ti y a Alejandra. Si eso me cuesta mi nombre, que así sea. Alejandra se inclinó sobre mi hombro, leyendo en silencio. Sentí cómo se le cortaba el aliento. Gabriel estaba al fondo de la habitación, con los brazos cruzados. ¿Crees que algo de esto sea cierto?, preguntó en voz baja. No lo sé, dije, aún mirando la hoja, pero puedo escuchar su voz en estas palabras. Y eso es lo que me asusta. Rafael siempre había cargado sus preocupaciones en silencio, como papeles doblados en el bolsillo de un abrigo. Pero esto era más pesado. No era culpa por una mala decisión, ni una deuda oculta. Era algo que podía alcanzar más allá de la tumba. Doblé la carta con cuidado, pero las palabras seguían abiertas dentro de mí, susurrando en los espacios entre la memoria y la duda. Alejandra empujó la carta como si le quemara. No nos estaba protegiendo. Mamá, estaba metido en eso. Su voz se quebró, afilada y cruda. Eso no es lo que dice, respondí, apretando la hoja, como si sostenerla más fuerte pudiera hacer sus palabras más ciertas. Estaba intentando detener algo, o esconderlo. Alejandra se puso de pie, la silla raspando el suelo. ¿Crees que no recuerdo las noches en que ustedes dos susurraban en la cocina después de que me iba a dormir? Las llamadas que él contestaba afuera. Decías que estaba trabajando hasta tarde, pero tal vez ya estaba en problemas. Alejandra, no. ¿No qué? No hablar de esto, siempre haces lo mismo. Lo justificas, incluso cuando no entiendes qué está pasando. Sus palabras golpearon más fuerte de lo que esperaba. Por un momento la vi no como mi hija, sino como la mujer en la que se había convertido, cansada, reservada, demasiado práctica para su propio corazón. Tu padre fue un buen hombre, dije en voz baja. Construyó esta familia desde cero. Alejandra negó con la cabeza. Tal vez la construyó sobre mentiras. Gabriel tocó su brazo, murmurando algo que no alcancé a escuchar, pero ella se soltó. El sonido de la puerta principal al abrirse resonó en la casa, seguido del portazo que hizo titilar las llamas de las velas. Me quedé allí, en el silencio que siguió, con la caja aún abierta, la carta entre nosotras como evidencia en un juicio que ninguna podía ganar. Por años había cargado el duelo como una bandera doblada, algo sagrado, intocable. Pero esa noche, mientras el reloj avanzaba y la casa crujía a mi alrededor, sentí que los bordes de ese duelo se deshacían. Tal vez la verdad no era una sola cosa. Tal vez era un espejo, fracturado por amor y culpa, reflejando a dos personas que nunca habían visto al mismo hombre. La noche se había profundizado para cuando lavé el último plato. Alejandra no había llamado. La casa se sentía demasiado quieta, con ese silencio que zumba en los oídos. Estaba a punto de cerrar la puerta trasera cuando sonaron 3 golpes firmes y deliberados. Dudé antes de abrir. A través del cristal, vi a un hombre en el porche bajo la luz del sensor de movimiento. Tendría unos 50 años, vestido con un abrigo oscuro, a pesar del suave aire de San Miguel de Allende. Sus zapatos brillaban, y su expresión era serena de una manera que aceleró mi pulso. Señora Guzmán. Su voz era educada, pero distante. Lamento molestarla a esta hora. Mi nombre es señor Vargas. Represento a Finanzas Piedra Blanca, la antigua empresa de su esposo. El nombre cayó como una gota de hielo. ¿Viene por Rafael? Así es, señora. Estamos realizando una auditoría final relacionada con sus cuentas. Algo rutinario, por supuesto. Su sonrisa no llegó a sus ojos. Recientemente encontramos registros que sugieren que él pudo haber guardado materiales confidenciales de la empresa en casa. Es importante que recuperemos cualquier cosa que se haya pasado por alto. Hablaba con fluidez, como alguien que ha practicado sonar inofensivo. No creo que tengamos nada de piedra blanca, dije. Por supuesto, respondió, echando un vistazo al pasillo detrás de mí. Aún así, estas cosas pueden ser confusas tras circunstancias desafortunadas. Si encuentra algún archivo, memoria o correspondencia, por favor contácteme de inmediato. Me entregó una tarjeta.
grabada, costosa. Sus dedos se detuvieron lo suficiente como para que el gesto se sintiera como una advertencia. Asentí, aunque mi garganta estaba seca. Lo haré. Inclinó ligeramente el sombrero y se alejó en la noche. Las luces traseras de un sedán negro se encendieron mientras se acercaba. Cuando dobló la esquina, exhalé por primera vez en minutos, pero una hora después, mientras estaba en la sala con la carta en el regazo, unos faros barrieron las cortinas otra vez, y otra, el mismo auto, circulando lento, deliberado, como una sombra recordando el camino a casa. Apagué las luces, con el corazón latiendo fuerte, y me quedé junto a la ventana, mirando la calle oscura. El aire afuera se sentía demasiado quieto, demasiado pesado, como si algo enterrado comenzara a moverse. Alejandra regresó justo después del amanecer. Escuché la puerta principal abrirse con suavidad, como cuando era adolescente y llegaba tarde después de romper el toque de queda. Me quedé en la mesa de la cocina, con el café ya frío en mis manos. Cuando entró a la luz, su rostro estaba pálido y manchado por el llanto. Perdóname, dijo. No debí irme así. Quise decir que estaba bien, pero las palabras se quedaron atrapadas detrás de mis costillas. En cambio, tomé su mano. Siéntate. Sus dedos estaban fríos. Por un rato, ninguna habló. Luego ella señaló con la cabeza la caja metálica en el mostrador. Deberíamos ver qué hay en la memoria. Fui por la vieja laptop de Rafael en el estudio. Tardó una eternidad en encender, el ventilador zumbando como un perro cansado. Cuando inserté la memoria USB, apareció un solo archivo, sin título. Solo una marca de tiempo fechada 3 semanas antes de su muerte. Hice clic. La pantalla se iluminó con el rostro de Rafael, más viejo, más delgado, con las líneas alrededor de la boca más profundas, pero con los mismos ojos firmes. Estaba sentado en su estudio, donde la luz siempre caía perfecta al final de la tarde. Si estás viendo esto, comenzó, con voz baja pero clara. Entonces lo que temía ha pasado. Tomó aire, estabilizándose. Finanzas Piedra Blanca ha estado lavando fondos de clientes por años, cuentas en el extranjero, falsas organizaciones benéficas, contribuciones políticas, dinero que desaparece y reaparece limpio. Reuní pruebas suficientes para exponerlos, pero me di cuenta demasiado tarde de que ellos sabían que las tenía. La mano de Alejandra encontró la mía otra vez, temblando. No fui a la policía, continuó, porque vi lo que les pasó a otros que lo intentaron. Amenazas, familias destruidas. No podía arriesgar eso para ti, Alejandra. Pensé que tenía más tiempo para arreglarlo. Si esto te llega, significa que no lo logré. Hizo una pausa, y por un momento, su expresión se suavizó. Leonor, todo lo que hice fue por ustedes dos. Nunca dejé de amarlas. Solo quería dejar el mundo mejor de lo que lo encontré, aunque nadie lo supiera. El video terminó con un clic silencioso. Alejandra enterró el rostro en sus manos. Me quedé congelada, mirando la pantalla vacía, escuchando el eco de su voz desvanecerse en la casa. Por primera vez desde su muerte, no me sentía traicionada. Sentía su ausencia, aguda, pero finalmente honesta. La tormenta llegó sin aviso. Al anochecer, la lluvia golpeaba las ventanas y el viento traía el leve olor metálico del mar de Cortés. Alejandra se había quedado dormida en el sofá, con la cobija hasta la barbilla, mientras yo estaba en la mesa con la memoria USB en la mano, incapaz de soltarla o guardarla. Cuando las luces parpadearon una vez, pensé que era el clima. La segunda vez, la casa se quedó completamente a oscuras. Mamá, la voz de Alejandra estaba pesada por el sueño. Seguro son las líneas de luz, dije, pero mis palabras no sonaban mías. Tomé mi celular sin señal. La tormenta había quitado más que las luces. Entonces llegó el sonido. Un clic suave cerca de la puerta trasera. Pasos lentos, cuidadosos en el porche. Alejandra se sentó, con los ojos muy abiertos. ¿Escuchaste eso?
Puse un dedo en mis labios y busqué bajo el mostrador la linterna vieja. Rafael la guardaba ahí para emergencias, aunque no se había usado en años. Mi pulgar rozó el interruptor, pero no lo encendí. Otro sonido, el picaporte girando. Una vez, dos. Luego el crujido de la cerradura cediendo. Alejandra jadeó. Tomé la memoria. La deslicé en la rendija bajo el panel de la estufa y susurré. Quédate callada. Un haz de luz cortó la oscuridad. Una voz masculina, baja y cortante. Dijo algo que no alcancé a escuchar. Me moví hacia el pasillo, con el corazón latiendo tan fuerte que ahogaba la tormenta. Mi mano encontró el pequeño interruptor junto a la puerta trasera. La alarma del porche que Rafael había instalado hace años tras un susto de robo. Había bromeado diciendo: si alguien viene a husmear, se va a iluminar como árbol de Navidad. Lo accioné. Un destello blanco inundó el porche y disparó el chillido de la alarma. El intruso maldijo, sus pasos retrocediendo rápido en la tormenta, en minutos. Luces azules cortaron la lluvia. Cuando llegó la policía, Alejandra lloraba en silencio, aferrada a la cobija. Yo estaba a su lado, temblando pero entera, con la casa zumbando con el eco de las sirenas y el peso de lo que Rafael había intentado advertirnos. La mañana después del robo, la casa olía a lluvia y café. Un oficial llamado Morales estaba en la sala, con una libreta en la mano, su uniforme aún húmedo por la tormenta. Nos aseguró que el sospechoso había huido, pero sus palabras apenas me llegaron. Mi mente estaba fija en lo que Rafael había dicho en esa grabación. Cómo había temido exactamente este momento. Por la tarde, llegaron 2 agentes de la División de Delitos Financieros. Pidieron ver la memoria y por primera vez en años sentí certeza de lo que Rafael habría querido. La entregué. Regresaron una semana después con rostros serios y una sola frase que lo cambió todo, señora Guzmán. Su esposo fue quien los expuso. Lo hemos confirmado. La noticia se esparció rápido. Esa noche, Alejandra y yo nos sentamos juntas en el sofá, con la televisión arrojando una luz pálida en la sala. La voz del presentador era calma, pero con un dejo de incredulidad, mientras pasaban imágenes ejecutivos en trajes llevados esposados. El logo de piedra blanca brillando brevemente antes de desvanecerse en la deshonra. Alejandra tomó mi mano. Realmente estaba tratando de protegernos. Susurró, asentí, con la verdad asentándose lentamente, como la luz del sol a través del agua. Siempre lo hizo, afuera. La tormenta había pasado. La luz del porche brillaba firme otra vez, reflejándose en la calle húmeda. Pensé en Rafael instalándola hace años, insistiendo en que debía quedarse encendida sin importar el clima, para que siempre encuentres el camino a casa, había dicho, con esa media sonrisa suya. Alejandra apoyó su cabeza en mi hombro. Por primera vez desde su muerte, el silencio entre nosotras no estaba cargado de duelo. Estaba lleno de entendimiento, de esa paz que solo llega cuando la verdad finalmente ha hablado por sí misma. En las semanas que siguieron a la investigación, la casa se sentía más ligera, como si un aliento contenido por mucho tiempo finalmente se hubiera liberado. Pasaba mis mañanas cuidando el pequeño jardín detrás del porche, los tomates empezando a florecer, la tierra cálida bajo mis manos. Los jueves me ofrecía como voluntaria en la biblioteca de San Miguel de Allende, acomodando libros en el mismo rincón soleado donde Rafael solía esperarme después del trabajo. Alejandra llamaba a menudo, con la voz más suave, más firme. Ya no hablábamos de la carta ni de la memoria. No hacía falta. La verdad ya había hecho su trabajo, nos había roto, y luego nos había unido de una manera que ni las mentiras ni el silencio pudieron lograr. Una noche, mientras el sol se deslizaba detrás de los cerros, salí al porche. Las tablas crujieron como siempre, y el aire olía levemente a jazmín. La vieja luz del porche colgaba sobre mí, la que Rafael había instalado con sus propias manos, firme, imperfecta, pero confiable.
Encendí el interruptor. La bombilla parpadeó una vez, luego brilló cálida y constante contra el crepúsculo. Esta luz ya no es para esperar, susurré. Es para la paz. Y por primera vez en años, lo creí.